Estimados televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión especial de Opción 2017, ahora en la mañana. En reemplazo de nuestro programa Los Desayunos de 24 horas, vamos a hacer un último análisis de lo ocurrido ayer en la segunda vuelta electoral, en donde se confirma, después del 100% del escrutinio del Consejo Nacional Electoral, el triunfo de Lenín Moreno sobre Guillermo Lasso. Hay un 51% de los votos que se depositan a favor de Lenín Moreno y un 48-49 que lo hicieron a favor de Guillermo Lasso. Y tengo a mi lado a el ministro Patiño, quien pues es también una de las principales figuras de Alianza País, y a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, ministro. Gracias, Janet. Gracias. Qué bueno estar aquí, poder conversar sobre lo que pasó ayer. Creo que pasó algo muy importante, un reconocimiento de una gestión hecha durante 10 años. Y también una alerta, porque nosotros esperábamos que el triunfo fuera un poco más holgado. Esto significa que algunas cosas hay que hacerlas mejor, hay que trabajarlas mejor, pero sí es un reconocimiento muy importante a lo que durante 10 años la Revolución Ciudadana ha hecho por este país, y es un momento también para agradecer a un pueblo que ha dicho eso, ha dicho sí, es importante todo lo que se ha logrado, pero que también nos dice, pero seguramente habrá que hacer algunos cambios. Hay que saber interpretar adecuadamente ese mensaje que hemos recibido y agradecer profundamente al pueblo ecuatoriano por la confianza que sigue depositando en la Revolución Ciudadana. Hay que mirar ahora de aquí hacia adelante, sobre todo quienes pues aceptan el triunfo, en este caso de Lenín Moreno. Pero importante lo que usted dice, que de aquí en adelante también hay que tomar en cuenta que hay un 50% del país, o casi un 50% del país, que votó por un cambio. Y no lo digo por el eslogan del candidato Lasso, lo digo porque en términos generales lo que se ha pedido desde los diferentes análisis que se han hecho es que, por ejemplo, hay un cambio de estilo, sobre todo y tomando en cuenta que el mismo Lenín Moreno recogió esa aspiración de quienes no han votado por él, no solamente en esta segunda vuelta electoral, sino en la primera y antes de esta primera vuelta electoral, y ha manifestado que es necesario un cambio de estilo. Ahora yo quisiera saber qué significa para ustedes eso. Bueno, el mismo Lenin lo ha dicho durante toda la campaña y lo dijo también ayer. En primer lugar, debe quedar muy claro, el gobierno de él será un gobierno para todos los ecuatorianos, para todos los que votaron por él y los que no votaron por él, porque esa es la democracia. La democracia es, primero, que todos acepten, porque es importante que se acepten las reglas de la democracia. Y en esto tal vez un primer llamado a todos quienes no votaron por Lenin, y especialmente a los dirigentes del movimiento Creo y de Suma, que es importante saber aceptar y atender las reglas de la democracia. Hay un triunfo del 3%, no es el 0.1, es el 3%. Es significativo, son más de 300.000 votos o algo por el estilo. Hay que saberlo reconocer, hay que saber ganar y hay que saber perder. Y hay que saber regirse por las leyes de la democracia y especialmente cuidar de que no haya actos de violencia. Creo que eso es lo más importante ahorita. Hay que decirlo, perdóneme usted, Janet, que yo lo señale, porque ayer hubo algunos forcejeos. Afortunadamente no pasó nada más grave, pero esperamos que también hoy, mañana, nada de esto pase. Que podamos seguir viviendo en democracia y en paz. Y por otro lado, como usted lo dice, yo lo recogí desde el principio, sí, es importante que trabajemos mucho más en una... también lo ha dicho Lenin, todo lo que hagamos por ustedes lo haremos con ustedes. Esa es una frase que ha repetido durante toda la campaña, por ustedes y con ustedes. Esto significa que hay que trabajar mucho más en el diálogo, en la comunicación con nuestro pueblo, en que la gente se apropie de lo que es suyo, porque los hospitales, las vías, las hidroeléctricas, todo lo que se construye, las unidades de educación son para el pueblo, pero tienen que ser también recibidas y reconocidas como propias, cuidadas por nuestro pueblo, y conversar sobre aquellas nuevas cosas que tienen que hacerse
con nuestro pueblo. Hay que trabajar mucho más. Pero ¿cuál va a ser la diferencia de estilo? Porque digamos que hasta ahora la ciudadanía, si bien ha reconocido, yo creo que nadie ha dejado de reconocer las carreteras, los hospitales, las escuelas, nadie ha dejado de reconocerlo. Pero obviamente nada es blanco y negro. Dentro de las nuevas escuelas hay objeciones. Le pongo un ejemplo. Se dice que la educación es gratuita, pero cada inicio escolar la gente lucha por un cupo dentro de las escuelas y de ahí tiene que ir a comprar 3 uniformes para las escuelas públicas del país, la de parada, la del diario y la de educación física. Para una familia que no es acomodada, que es una familia de clase baja, que realmente le cuesta trabajo ganar su sueldo de cada mes, comprar 3 uniformes para cada hijo, no se puede afirmar que es una educación gratuita. Pero cuando se dice esto, hoy se va a aceptar, se va a recoger ese pensamiento y esa realidad de la gente, o se le va a rechazar como ha sucedido en estos últimos 10 años. Bueno, yo no creo que podríamos decir también, tampoco es blanco y negro, se va a rechazar, no. Hemos estado siempre en comunicación con nuestro pueblo, pero hay que tener el oído más atento, mucho más atento. Lo que tiene que ver con los uniformes, estrictamente, no puedo contestarlo, no sé exactamente... Se lo digo con conocimiento de causa. Sí, sí, lo entiendo, no digo que no es cierto, pero no puedo contestar exactamente eso. Pero sí, en general, eso tenemos que mejorar en este caso, un tema que tiene que ver con gratuidad. Cuidado después nos vayan a decir otra vez que estamos haciendo mucho más gasto público, porque todos esos uniformes cuestan. Estoy convencido de que tenemos que continuar en la gratuidad. No solo que cuestan, pero ofrecieron que no iba a costar nada y cuestan. Bueno, hablando de la salud, mire, el presidente de la República se encontró con un grupo de ciudadanos, me parece que era en Los Ríos, que le reclamaron porque dentro de ese hermoso hospital que él fue a echar un vistazo, no hay medicinas. Y esa es una realidad no solamente de los hospitales públicos, eso es una realidad del Seguro Social, por ejemplo, en donde los afiliados pagamos para poder tener medicinas, atención, especialistas y demás. Especialistas tampoco hay. Por supuesto que hay que hacer muchos cambios, no hay ninguna duda sobre eso, pero sí hay que decir que la cantidad de médicos, de especialistas que tenemos es muchísimo más alta de la que teníamos antes, pero muchísimo más alta. Todos estos nuevos hospitales, que son una obra física extraordinaria, también están contando con nuevo personal. Pero allí yo diría que lo que más hace falta es mejorar la calidad de la atención. Yo eso lo digo tanto para los temas educativos, para los temas de salud. Y en eso yo recuerdo mucho que en la gestión de Lenin como vicepresidente, él siempre lo trataba. Yo creo que ahora le va a poner mucho más empeño todavía como jefe de Estado. Él decía, tenemos que lograr que nuestros servidores públicos sean los mejores servidores públicos. Yo creo que hemos logrado un avance extraordinario, hay que decirlo, en las políticas públicas en general, en la obra pública en general, extraordinario. Creo que ahora falta dar ese salto de calidad y en eso no hay nada que discutir. Hay que dar un salto de calidad y para eso hay que trabajar también, como lo ha dicho Lenin, con ellos, con los servidores públicos, que los servidores públicos sean conscientes, entiendan que esa persona a la que están atendiendo es una persona que merece, que requiere, que tiene el derecho a ser atendida y muy bien atendida. Y por eso hay que hacer los correctivos, lo que tiene que ver con medicinas. En algunos casos sucede, hay muchos otros casos en que esto no sucede, que las medicinas son provistas de manera adecuada a la población, pero hay muchos casos en que sí, efectivamente, hay problemas de diversos tipos burocráticos, hay problemas de normativas respecto a este tema. O hay problemas en el CERCOP también, ministro, y quiero decirle esto porque no lo hemos hecho público todavía, porque estamos terminando de recoger algunas entrevistas que no nos han querido dar, por cierto. Por ejemplo, aquí se hizo una denuncia, yo hice una denuncia sobre el proceso que realizó el CERCOP para la adquisición de medicinas para el Estado y se les cuestionó y se les advirtió, se les alertó sobre la necesidad de primero verificar si esos proveedores pueden cumplir con el Estado y después hacer la adjudicación. Se hizo al revés.
Primero se adjudicó y después entró a comprobar si realmente le pueden cumplir al Estado. No le cumplieron. Fíjese que el proveedor que yo cuestioné, que es un proveedor que no representa a una empresa sino a 3, ya incumplió. Un año después lo sancionan y resulta que tiene un 50%, casi un 50% de la adjudicación de medicinas que le dio el CERCOP. Es decir, hay un 50% de medicinas que no han sido entregadas a tiempo, que no ha cumplido y que ahora el Estado tiene que comprar a otro precio o la gente tiene que salir a comprar afuera. Bueno, usted me está preguntando sobre un tema muy específico del cual yo no le puedo dar una respuesta. Sería bueno que aquí pueda estar alguno de los funcionarios para explicar sobre eso. Pero en general... un poco de ejemplos de cómo no han escuchado. Y la necesidad de que escuchen, porque aquí, digamos, no estamos para hacer la contra como nos han puesto en la oposición, sino que también estamos preocupados por lo que sucede en el país. Pero fíjese que le estoy comprobando que no. En algún caso sí, de todo lo que se presenta. Me sancionaron por linchamiento mediático y no fue así. Mire que ahora el mismo CERCOP me va a tener que dar la razón. Porque después de un año de haber sufrido por la no entrega y el no cumplimiento de medicinas, tiene que sancionar a ese proveedor al que yo cuestioné de buena fe. De buena fe en el sentido de, ojo Estado, miren lo que está sucediendo. Entienda, Yanely, está usted preguntando sobre un tema muy específico de unas compras de medicina. Yo soy el ministro de Defensa y no le puedo dar una respuesta. Creo que sería bueno que sobre eso pueda estar aquí el funcionario que le pueda contestar. Seguramente él tendrá algunas razones. Ya le hemos llamado, pero no ha querido contestar. Poderle aclarar. Pero lo importante a propósito de la entrevista y además la razón de la entrevista es que tenemos resultados consolidados, que tenemos un camino que seguir recorriendo y por supuesto que seguir enmendando. En eso totalmente de acuerdo. Creo que Lenin ha sido la persona que con mayor permanencia, que permanentemente ha dicho, tenemos que hacerlo mejor. Hemos hecho 10 años de Revolución Ciudadana, nunca, jamás en la historia de este país, después de 10 años, que supuestamente se ha dicho, deberíamos estar desgastados completamente, porque 10 años de ejercicio, hay unos que se desgastaron a los 6 meses, otros al año y medio y por ahí. Y a los 4 años ya ni qué hablar los presidentes, ni siquiera para reelegirse y tampoco para mandar a nadie más. Sí. Pero eso hay que saberlo reconocer también. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con aquellos grupos que han ido al extremo? Por ejemplo, los shuar, los indígenas, el oriente ecuatoriano, la Amazonía ecuatoriana votó totalmente en contra de Lenín Moreno. Y, veamos, en una mayoría. Una mayoría, no totalmente en contra. Tiene razón, hay que ser precisos en las afirmaciones. Votó en una mayoría en contra de Lenín Moreno y en contra del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y allí están manifestando que no quieren minería, que quieren ser escuchados, que quieren que los grupos indígenas sean incluidos dentro de las propuestas y sean respetadas su realidad de vida, algo que no ha sido escuchado hasta el momento. Bueno, no podemos decir que no ha sido escuchado, sí ha sido escuchado. Pero también hay que ver cómo son los comportamientos de los grupos y de las organizaciones. Usted sabe que en el mundo indígena es muy importante el comportamiento colectivo, ¿ya? El comportamiento grupal. Y en algunos casos queda evidenciado que con determinadas decisiones que se toman por parte de algunas organizaciones, eso da lugar a comportamientos electorales. Y lo que hay que hacer ahí es saber escuchar. Yo estoy completamente de acuerdo con la necesidad de trabajar de una manera mucho más directa, no tal vez a través de algunos enviados que a veces se lo hacen, sino en forma directa, conversando, trabajando con la gente, con las comunidades, respecto a sus necesidades, respecto a sus planteamientos, respecto a sus visiones de la vida. Y en eso, por ejemplo, han dicho no minería. ¿Cómo van a conciliar ahí esas posiciones? Han dicho no minería y se han mantenido absolutamente en su posición. Y han dicho que se respeta la Constitución en torno al tema de la consulta previa, lo cual no se ha respetado. A ver, eso no es cierto. La Constitución habla de consulta previa, no habla de consentimiento previo. Si alguien dice no minería, estaríamos negando la existencia de esta sociedad. Y que está llena de minería. Todo lo que usted pueda tomar, aquí hay minería, por todos lados hay minería. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a los tiempos inmemoriales y no tenemos minería? ¿O decimos que haya minería pero que sea en Perú? O sea, alguien tiene que hacer la minería. En algún lado hay que hacerla.
y nosotros decimos sí, que la haga en cualquier lado, menos donde nosotros. A eso no podemos llegar. O sea, no podemos llegar a los extremos de blanco y negro. No minería, ¿no? Otra cosa es hacer minería, hacer explotación hidrocarburífera, cuidando el medio ambiente. Eso es lo que hay que decir. No se puede llegar al extremo de decir no minería como que digamos no la ganadería, porque también la ganadería genera un problema muy serio de contaminación. No podemos llegar a esos extremos, por un lado. Y por otro lado, respecto al tema de la consulta previa, Janet, siempre hacemos consulta previa. Puede ser que haya que mejorar la metodología, que haya que ampliar un poco más esa consulta previa, pero no hay ninguna actividad minera hidrocarburífera que se haya hecho, incluso particularmente después de la Constitución, que no haya tenido consulta previa. Le digo porque, en primer lugar, sí, yo fui ministro de la política cuando teníamos que hacerlo en la época en que yo era ministro de la política. El proceso se ha hecho, pero no están de acuerdo en la forma y la mecánica que se tiene, y tampoco hay que no sea vinculante, porque ¿de qué sirve manifestarse y dar la opinión a través de la consulta previa si finalmente van a imponer la decisión que desde el gobierno se toma? Pero primero, eso dice la Constitución. Segundo, en ninguna parte del mundo estas consultas son vinculantes. Otra cosa es que haya que tener más en cuenta esos criterios, que haya que tal vez mejorar la metodología, que haya que trabajarlo de otra manera, eso sí, pero decir que sea vinculante significa que hay que preguntarse entonces que una persona se oponga y ya no lo hacemos, o tiene que ser el 50% o el 20%. Bueno, por eso tal vez hay que definirla más, conversemos sobre eso, efectivamente, pero lo que sí, no podríamos llegar a esos extremos porque sería negar la existencia de la sociedad moderna. Que si usted va por cualquier sitio y si decimos no hay hidrocarburos, no hay petróleo, no hay minería, tendríamos que desbaratar. Hay otros países como el nuestro, hablando por ejemplo de República Dominicana, que viven del turismo. Nosotros también podríamos hacer lo mismo y no viven de la minería. Entonces sí hay alternativas, porque si no tuviéramos alternativas, pero República Dominicana está explotando su oro de manera muy importante, a pesar de que tiene turismo. O sea, no es blanco y negro. En República Dominicana, justamente una de las grandes discusiones que hay ahora es cuánto debe ser lo que recibe el Estado por el oro y cuánto debe ser lo que reciben las empresas. Ahí hubo importantes movimientos. El presidente Medina, recuerdo que tuvo una gran discusión e incluso intentos de desestabilización de empresas productoras de oro, de extractoras de oro, por ese problema. O sea, no es que República Dominicana vive solamente el turismo o Costa Rica vive solamente el turismo, que hay que cuidar nuestro medio ambiente. Totalmente de acuerdo con usted. Y en eso tenemos que trabajar y mejorar la metodología para la consulta previa. Pero llegar al otro ya es un tema muy complicado. Una última consulta y espero que podamos seguir conversando sobre este proceso ya de transición que arranca el día de hoy y en donde todos esperan ser escuchados tal y como usted lo ha manifestado ahora. Otro grupo muy preocupado es el grupo de empresarios, es el grupo que participa activamente dentro de la economía de este país y también quieren ser escuchados porque tienen objeciones sobre lo que es el dinero electrónico, sobre declaraciones que en algún momento pudieron haber sido un error, pero que necesitan una ratificación de que la dolarización se va a mantener y que se va a también tomar en cuenta aquel criterio de los empresarios que son quienes más empleo deben generar en nuestro país, uno de los principales problemas que tenemos hoy y que tampoco sienten que han sido escuchados. A ver, que hay que conversar con ellos, por supuesto. Generan empleo, generan producción con todos, con los grandes, con los medianos y con los pequeños. Solamente quiero hacer una aclaración. Hace un momento usted dijo, Janet, que había el 51.5 contra el 48.5 y estoy viendo en la televisión que es 51.15. Si podemos pongamos por favor los resultados, pero yo vi hace un rato el resultado del 100%, pero y ahí estamos del 98.97. Si me aclaran por favor, producción. Lo digo porque a partir de esto yo también comenté algo. Y si no es así, me dicen que era el de Quito, perdón. Ese era el de Quito era 100%. Entonces corregimos. Sí, usted y yo también, porque yo a partir de lo que usted dijo pensé que usted tenía una información, digamos, ya actualizada y yo no la tenía, pero no es 50, entonces no es el 3%, es el 2%. Ponga por favor la cifra para leerla correctamente. Por favor, la cifra sí. Es del 98-97% de los votos escrutados, 51-16 para Lenín Moreno, 48-84 para Guillermo Lazo. Corregimos y yo también corrijo porque yo a partir de lo que usted dijo, dije 3% y es 2.2%. Pero, finalmente lo que usted dice, ciertamente, tenemos que trabajar con los sectores empresariales, pero también tenemos que cuidar que no se digan falsedades, bueno, posiblemente son las redes, ¿no? Que
Lenín Moreno no va a mantener la dolarización, nunca dijo eso. Que ahora, a partir del 3 de abril, ya iban a pagarte con dinero electrónico, asustaron a tanta gente. A mucha gente sencilla la asustaban con eso, le decían, ya vas a tener dinero electrónico y si no sabes cómo manejarla, bueno, mejor no votes por Lenin. Se dijeron tantas mentiras y esperamos que ya se dejen de decir las mentiras. Que hagamos una política más seria, con verdades, con argumentos, no con falsedades, no con sustos, que ya no tengamos la política del terror, sino la política de la discusión. No quiero decir debate porque Lenin dice que mejor hagamos un diálogo, vamos a continuar dialogando y yo creo no hay que tenerle miedo al debate. Yo creo, sí, es un error decir eso. Hay que debatir, hay que escuchar a las personas que piensan diferente y hay que poner sobre la mesa los argumentos para que pues, el resto puedan formar su propia opinión. Pero usted estaba requiriendo un estilo distinto y eso es lo que dice Lenin. Tengamos un estilo distinto. Pero es que no ha habido debate en estos 10 años, pues se ha impuesto opiniones y decisiones. Porque los debates a veces se convierten en insultos y allí se pierde esto, incluso... Eso no es debate. Ya, por eso, pero es que lamentablemente a eso se llega. Mire usted lo que pasó en Estados Unidos, la democracia por excelencia que a veces se llama. Esos últimos debates entre la señora Clinton y el señor Trump, la verdad era una vergüenza. O sea, no eran debates, eran insultos de un lado al otro, en algunos casos de la peor bajeza. No tenemos que llegar allá. Tenemos que seguir discutiendo los temas nacionales. Y creo que en eso la figura de Lenín Moreno es una figura que nos garantiza que esto se va a producir. Y esperamos que efectivamente corrijamos esos errores. Yo insisto, el haber ganado con 2.2 o algo por el estilo implica que es un triunfo evidente, claro y transparente. Pero también es una alerta para nosotros. Tenemos que hacer un trabajo de diálogo más permanente con la ciudadanía porque todo lo que se ha hecho debería de permitir triunfos más holgados. Y hay que trabajar permanentemente en eso. Le agradezco muchísimo su presencia aquí esta mañana, ministro Ricardo Patiño. Como le digo, la invitación abierta porque creo que de aquí en adelante, si se va a marcar un nuevo estilo, pues hay que abrir las puertas al diálogo. Yo sí defiendo que hay que abrir las puertas al debate y estos espacios son muy importantes para que la masa ciudadana, para que la mayoría de la ciudadanía que ve los distintos canales de televisión, que escucha los distintos medios de comunicación, pueda escuchar su criterio y también el de los que piensan diferente. Le agradezco. Gracias. Ministro, vamos...